Cada 14 de noviembre en la cuenta de Alto Costo nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, ante el preocupante aumento de casos en el mundo. El último periodo con información auditada y analizada por la CAC corresponde al comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, en el cual se informaron 1.426.574 personas diagnosticadas con diabetes mellitus. A 30 de junio de 2021, se estima que en Colombia hay 1.676.885 personas con esta enfermedad. Es importante reseñar que la cuenta de Alto Costo se ha unido con la academia para generar evidencia en diabetes mellitus. Actualmente se está ejecutando un proyecto en convenio con la Universidad de los Andes para determinar la prevalencia de las terapias recomendadas y el cumplimiento de los objetivos de tratamiento en los pacientes con esta condición y otros factores de riesgo para la enfermedad renal en Colombia. En esta ocasión, contamos con el conocimiento y la experiencia del Dr. Carlos Olimpo Mendivil, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien compartirá algunos de sus conocimientos acerca de este estudio y de algunos aspectos relevantes sobre la diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes? Bienvenidos, estamos aquí hoy para hablar acerca de la diabetes, con ocasión del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Primero que todo, muchos se preguntarán, ¿qué exactamente es la diabetes? La diabetes es tener sobrepeso, la diabetes es tener los triglicéridos altos, es tener el azúcar alta. Pues bien, la diabetes es una afección de todo el organismo, afecta la forma como usamos los nutrientes en todo el organismo, pero la manera como se manifiesta y cómo la detectamos es mediante los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Entonces, no es que sea solamente un problema de azúcar, es un problema de muchas cosas, pero la manera como la detectamos es esa. Y nos interesa mucho porque es una enfermedad muy frecuente y es una enfermedad que causa una gran carga de enfermedad y de muerte, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y en Colombia tenemos muchos indicios de que el problema está creciendo, asociado a los cambios en el estilo de vida, típicos de la sociedad moderna. Tenemos un registro administrativo de todas o de casi todas las personas que han acudido al sistema de salud colombiano y que tienen un diagnóstico de diabetes. Entonces, estamos analizando entre el año 2016 y el 2019 cómo ha sido la evolución de esas personas, cuál es la distribución por edades, cuál es la distribución por sexos, qué razas tienen, cómo está el control de su diabetes en términos de laboratorio y también qué tanto están complicándose desde el punto de vista renal, de los riñones, cuántas personas están muriendo y un poco de qué mueren. Entonces estamos encontrando hallazgos muy interesantes que nos muestran la evolución de la diabetes en Colombia en este último quinquenio y muy seguramente pronto tendremos resultados para publicar y para difundir no solamente en Colombia, a las personas interesadas en Colombia, sino a la comunidad científica internacional. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? La diabetes le da a uno por muchas razones, pero hay tres factores que son los más importantes, los tres principales factores de riesgo para diabetes. El primero es indudablemente haber tenido un familiar con diabetes, tener un familiar en primer grado, por ejemplo, un padre, un hermano, la madre. Eso es un factor de riesgo muy fuerte porque la diabetes tiene un fuerte componente genético. Sin embargo, eso no quiere decir que uno esté condenado a tener diabetes. Eso quiere decir que tiene más riesgo que otras personas que no tienen antecedentes. Pero ese riesgo se puede mitigar. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es el peso corporal. Indudablemente tener sobrepeso y sobre todo tener una ganancia progresiva de peso es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Y eso sucede muy lentamente, usualmente a lo largo de muchos años, y la persona, digamos que no percibe el cambio porque es lento y progresivo. Pero en el momento en que se manifiesta puede ser un poquito tarde. Entonces, tratar de mantener un peso sano, tratar de seguir el peso, pesarse,
Y si realmente estoy empezando a tener un problema de sobrepeso, acudir a un profesional de salud que me pueda asistir para normalizarlo y para mantenerlo. Y el tercer fenómeno que se asocia mucho, en ese no podemos hacer nada, es la edad. La prevalencia de diabetes en todas las poblaciones incrementa con la edad, con el envejecimiento. Y sabemos que en Colombia y en otros países hay ahorita una transición demográfica. La población en general está envejeciendo y eso por supuesto se traduce en que hay más personas con diabetes. Entonces, para evitar que la diabetes nos colapse el sistema de salud, ahora con una población que está envejeciendo, una población que tiene más sobrepeso, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, pesarnos. Número 2, hacernos chequeos médicos o chequeos de salud frecuentes. Y tercero, tomar medidas preventivas en cuanto a eso. No tenemos el tiempo para desarrollar todo, pero seguir una alimentación saludable y un estilo de vida físicamente activo sigue siendo la mejor manera de prevenir tanto la obesidad como la diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones para los pacientes diabéticos en esta época de emergencia sanitaria por COVID-19? Esta situación ha complicado el manejo de muchos pacientes con diabetes y hay muchos factores involucrados. Pues el primero, por supuesto, tiene que ver que con el confinamiento hubo una reducción en los niveles de actividad física de muchas personas. Entonces, con menos actividad física y la misma ingesta, y usted en su casa encerrado con acceso a la alacena, eso lo que lleva es una mayor ingesta de calorías y a un menor gasto de calorías. Y todo el problema del sobrepeso y la diabetes, pues parece que no tenemos datos sólidos todavía, pero parece que se empeoró con la pandemia. Bueno, a eso súmele que asistir a los controles médicos pues era mucho más difícil. En muchos lados se abrieron consultas de telemedicina y soluciones parciales, pero todavía la transición no es completa y muchas personas perdieron el contacto con el sistema, el contacto se redujo en frecuencia respecto a los niveles prepandemia. Eso indudablemente afecta las indicaciones médicas, la generación de nuevas órdenes para los medicamentos, la realización de pruebas diagnósticas, laboratorios, imágenes y demás. Entonces, eso complicó las cosas. Y aunque afortunadamente ya estamos en el descenso de ese tercer pico, cuando estábamos en el máximo de los picos, uno de los factores que afectó mucho a las personas con diabetes es la alta ocupación hospitalaria. Como los hospitales estaban llenos de pacientes con COVID, los pacientes con diabetes que tenían una descompensación o tenían un infarto o tenían un esguince de tobillo, pues simplemente no se animaban a ir al hospital o no podían ir a un hospital, o bien porque no había capacidad o por el temor al contagio. Entonces, en ese sentido, la vacunación fue un avance muy importante que le da a los pacientes un poco más de seguridad de que acudan al sistema y que no van a estar en riesgo de contagio y que el resto de su salud sigue siendo de importancia. O sea, desde luego hay que atender el riesgo de COVID, pero de hecho, tener bien controlada la diabetes, tener bien controlada la tensión, mantener un peso normal, hace que sea mucho menos probable que uno sufra de un COVID grave o que necesite hospitalizarse o necesite una UCI por razón COVID. Entonces, recomendaciones importantes: hacer un buen mercado porque ahora comemos más en casa, muchas verduras, muchas frutas, snacks que sean saludables, ojalá naturales, y frutas y verduras, bebidas con sabor pero sin calorías. Eso es una recomendación. Segunda, aprovechar el tiempo que hay para salir de la casa y en la medida en que se puedan retomar las actividades, no solo por salud física sino por salud mental, hacerlo. Realmente eso contribuye al cuidado de la salud. No suspender los medicamentos, buscar alguna alternativa para verse con su médico o con su profesional de salud en las fechas estipuladas, llámese telemedicina o en otro lugar, o si es del caso cambiar de sede, pero no perder el contacto con el sistema, no perder el contacto con su profesional que lo viene manejando. Y por último, si tengo una complicación aguda, ir al hospital. Mucha gente tiene miedo de ir al hospital por el contagio. Realmente, si hay un sitio donde haya medidas de seguridad y en donde todo el tiempo se esté desinfectando y en donde haya filtros y aire ventilado y demás, es en los hospitales. Entonces, que no suceda que otra enfermedad nos afecte porque nos dio miedo ir al hospital porque tengo diabetes. Entonces, digamos que esas, creo yo, son las principales recomendaciones. Agradecemos al Dr. Carlos Mendivil por sus valiosas recomendaciones y desde la cuenta de Alto Costo los invitamos a conmemorar el Día de la Diabetes, consultando y difundiendo los contenidos que se publican en nuestras redes sociales.